Buenos días, muchachos. A ver, un par de minutitos, ¿sí? Mientras se conectan sus demás compañeros. Bueno, ya se va acabando la unidad. La otra semana tocamos el último tema de esta primera unidad y luego viene el examen, ¿sí? Vayan estudiando con tiempo. Vamos empezando. Hoy día vamos a hablar sobre las estructuras que presenta la célula. Nosotros ya hemos venido viendo algunas, ¿no? Hemos ido mencionando algunas. Eso solamente lo vamos a mencionar. Vamos a hablar un poquito más sobre las otras. Tengamos en cuenta que en un curso de lo que es biología celular o biología molecular, cada una de estas estructuras tiene una clase específica, pero esta asignatura pues es algo básico, ¿no? Y vamos a darle un resumen de cada uno de ellos. Entonces, a ver, eh, primero, ¿no? Primero, la célula va a estar delimitada por algunas estructuras, ¿no? Como por ejemplo tenemos lo que es la pared celular y la membrana celular. Sobre la membrana celular ya hablamos. Sobre la pared celular, el día miércoles, como ya hemos coordinado, van a sustentar sus compañeros, ¿no? Sobre su composición, cuáles son sus funciones, ¿no? Pero solamente es algo chiquito lo que vamos a hablar. La pared celular es una cubierta rígida, ¿sí? Que recubre la membrana plasmática de algunas células y permite que separarlas del exterior. No todas las células presentan pared celular, ¿no? Solamente algunas, como por ejemplo las plantas, las bacterias, las algas, las arqueas y los hongos, ¿no? Son los que presentan pared celular. Además, ¿no? Que va a aportar lo que es una rigidez, ¿no? Otra función que tiene pues es que mantiene una relación entre el interior de la célula y su entorno, ¿no? En el caso de los hongos, en el caso de las plantas, también sirve de soporte a los tejidos, ¿no? Y a otras partes de la célula. Y bueno, su composición es distinta para cada uno de los organismos que hemos mencionado. Respecto a la membrana celular, ¿no? Como ya hemos visto, ¿no? Esta membrana celular aísla a la célula del medio y va a regular lo que es el intercambio de sustancias entre la célula y el medio que lo rodea. Es algo que mencionar nomás lo que
hemos venido viendo. Ahora, sobre el núcleo, ¿no? Sobre el núcleo también va a haber una clase, ¿no? Vamos a hablar sobre el núcleo, pero vamos a ver qué es lo que contiene el núcleo. El núcleo, como ya sabemos, pues, eh, está delimitado por lo que es la membrana nuclear. Va a contener lo que son los cromosomas, va a contener lo que es el nucleolo. Este núcleo, pues, es un organelo típico de las células eucariotas, ¿no? En las células procariotas no se denomina el núcleo, ¿no? Como le dije, se denomina lo que es el nucleoide. Y corresponde, pues, a la región citoplasmática en la que se encuentra el ADN, ¿no? Dispuesto en una sola molécula circular. Esto corresponde para los procariotas, ¿sí? Este núcleo contiene la mayor parte del material genético de la célula, organizado en múltiples moléculas lineales de ADN. Ahorita sí estamos hablando de lo que son las células eucariotas, ¿sí? Y este ADN, pues, es de gran longitud que va a formar complejos con una gran variedad de proteínas, ¿no? Como lo que ya hemos visto hace 2 semanas, ¿no? Que estas proteínas corresponden a las histonas y en conjunto van a formar lo que son los cromosomas, ¿sí? El conjunto de genes, ¿sí?, de estos cromosomas se denomina genoma nuclear, ¿sí? O sea, todos los cromosomas que están dentro del núcleo que se encuentra en la célula corresponde para lo que es el genoma, ¿sí? La función del núcleo es mantener la integridad de esos genes y controlar las actividades celulares regulando la expresión genética, ¿sí? Por eso se dice, pues, que el núcleo es el centro de control de la célula, ¿ya? Ahora, si hablamos un poquito sobre los cromosomas, ¿no? Los cromosomas son paquetes compactados de ADN. Cada especie tiene su propio número característico de cromosomas. Los seres humanos, por ejemplo, ¿no? Tienen 46 cromosomas, ¿no? En una célula típica. En este caso estamos hablando de las células somáticas, porque las células sexuales contienen lo que son 23 cromosomas, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los perros. Los perros tienen 78 cromosomas, ¿sí? La estructura de cada cromosoma está fuertemente organizada y es producto de diferentes niveles de compactación. ¿Se acuerdan cuando hablamos sobre los grados de compactación del ADN? ¿Sí? Son de la cadena lineal, ¿no? Solamente si hablamos de la cadena de ADN corresponde para la estructura primaria de esto, ¿sí? Ahora, posteriormente, este ADN se enrollaba con unas proteínas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Las histonas, ¿sí? Entonces, esta asociación entre lo que es las histonas, ¿no? Que es un complejo octamérico, le dije, ¿no? Con el ADN corresponde para lo que es la formación del nucleosoma, ¿sí? Este ADN enrolla, como le dije, en 1.6 vueltas a este complejo octamérico, ¿sí? Ahora, cada nucleosoma se conecta al siguiente, ¿no? Al siguiente nucleosoma a través de un fragmento de ADN que se denomina lo que es ADN espaciador, por ejemplo. Tenemos aquí un complejo octamérico, tenemos por aquí otro complejo octamérico, ¿no? Tenemos por aquí viene que el ADN da 1.6 vueltas, ¿sí? Entonces, este espacio de aquí, de ADN, corresponde para lo que es el ADN espaciador. Y como le dije, había otra proteína, ¿no? Había otra proteína que se fijaba en lo que es la unión entre el ADN y el complejo de histonas para evitar que se separe, ¿no? Entonces estamos hablando aquí de la H1. Ahora, también les mencioné que la unión entre el ADN y el complejo octamérico es por enlaces iónicos, porque en el ADN se encontraba específicamente el grupo fosfato que tiene carga negativa y se asocia a los aminoácidos de carga positiva que se encuentran en el complejo octamérico. Por lo tanto, vamos a hacer una pregunta. Eh, ¿Cuáles son los aminoácidos principales que se encuentran en el complejo octamérico, ¿no? En estas histonas, ¿no? El H2A, H2B, el H3 y el H4. ¿Cuáles son los aminoácidos que se encuentran en mayor cantidad? ¿Alguien? Lisina y arginina, ¿sí? Esos aminoácidos son
aminoácidos básicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque contiene lo que es un grupo amino, ¿sí? Por el grupo amino. Entonces, acá en la figura estamos observando dos nucleosomas, ¿sí? Pero la asociación de 6 nucleosomas va a formar lo que es el solenoide. Y a su vez, este solenoide se sigue condensando aún más, ¿no? Se pliega, ¿no? Para dar lugar a una fibra de cromatina, que es compactada una vez más hasta dar lugar a los brazos de los cromosomas, ¿no? La compactación final del ADN en el cromosoma es de 500 veces, ¿ya? Sin embargo, bueno, tengamos en cuenta que cuando la célula, ustedes me imagino que sabrán sobre lo que es el ciclo celular, ¿no? Donde hablamos sobre la interfase y la mitosis, ¿sí? En este proceso de lo que es la interfase, el ADN se encuentra compactado, sí, ¿no? Como estamos mencionando así, aquí, ¿no? Formando lo que son los nucleosomas, los solenoides, los azobucles, ¿sí? Pero hasta ahí nomás. Entonces, ahí se encuentran formando lo que es la cromatina, ¿sí? Que lo vamos a especificar más cuando hablemos sobre la clase del núcleo, ¿sí? Pero cuando ya se va a dividir la célula, esto se sigue compactando aún más, ¿no? El ADN se condensa aún más uniéndose a proteínas y ARN formando lo que es una cromátida, ¿ya? Entonces, cada cromosoma queda formado por dos cromátidas unidas por el centrómero. Entonces, como ustedes ya saben, el centrómero se encuentra aquí, ¿no? Ahí se encuentra el centrómero. Entonces, al final de la mitosis, las cromátidas se separan, ¿no? Entonces, una cromátida sería esta de aquí, ¿no? Y la otra cromátida sería esta. Entonces, cuando se termina la división celular, cada cromátida se va a la célula que se había dividido, ¿sí? Por lo tanto, pues estas cromátidas van a quedar distribuidas de manera equitativa entre las dos células, ¿sí? Entre las dos células resultantes. Ahora, respecto a lo que es el nucleolo, ¿no? El nucleolo es una región, ¿no? Del núcleo, está dentro del núcleo, ¿sí? Que se encarga de lo que es la producción y ensamblaje de los ribosomas de las células, ¿sí? Aquí en el nucleolo se van a formar primero lo que son los ribosomas, ¿no? Y como hemos visto también en otra clase, los ribosomas están conformados, a ver si se acuerdan, ¿cuál es la composición de los ribosomas? ARN ribosómico más proteínas, ¿no? En este caso le vamos a denominar proteínas ribosómicas, ¿sí? Entonces, una vez que se formaron los ribosomas, ¿no? Se formaron los ribosomas aquí en lo que es el núcleo, posteriormente estos son transportados a lo que es el citoplasma. Y como sabemos, estos ribosomas, una vez que estén en el citoplasma, van a servir para lo que es la síntesis de proteínas, ¿ya? Ahora sí, vamos a hablar sobre el citoplasma, ¿no? En el citoplasma, primero, ¿qué es el citoplasma? ¿Sí? El citoplasma debería ser lo que es el espacio que está entre la parte interna de la membrana celular hasta lo que está la parte externa de la membrana nuclear, ¿sí? Todo este espacio, ¿sí? Corresponde para lo que es el citoplasma, ¿no? Donde está pues contenido lo que son los organelos, tenemos el sistema de membranas y tenemos lo que es el citosol, ¿sí? Citoplasma y citosol no es lo mismo, ¿sí? Tengamos en cuenta esto. Entonces, este citoplasma tiene una apariencia viscosa, ¿no? Se encuentra localizada, como les dije, ¿no? Dentro de la membrana plasmática, pero fuera del núcleo de la célula. Hasta el 85% de este citoplasma está conformado por lo que es agua, proteínas, lípidos, carbohidratos, ¿no? ARN, sales minerales y otros productos del metabolismo, ¿sí? El otro porcentaje restante pues corresponde a lo que son, ¿no? Los orgánulos como las mitocondrias, los lisosomas, tenemos los ribosomas, los centrosomas, el citoesqueleto, ¿no? Y las inclusiones citoplasmáticas, ¿sí? Ahora, le dije, citoplasma y citosol no es lo mismo, ¿sí? Si hablamos específicamente
la solución líquida, ¿sí? La solución líquida que se encuentra en el citoplasma, a eso se denomina citosol o hialoplasma, ¿sí? Que es un material acuoso, ¿sí? Donde ahí están disueltas las que son las biomoléculas vitales, ¿no? Lo que se había mencionado. Entonces, la solución líquida, ¿sí? Que está conformado por agua, proteínas, lípidos, carbohidratos, ARN, sales minerales, eso es citosol. O sea, no incluye a lo que son los organelos, ¿ya? Entonces, en la célula eucariota, eh, el citosol ocupa un espacio entre 50 a 8% de lo que es el volumen de la célula, ¿sí? Entonces, vamos a en el citoplasma, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, lo que son organelos, ¿no? Los organelos con membrana y los complejos supramoleculares. Entonces vamos viendo cuáles son los organelos con membrana. Aquí tenemos lo que es el retículo plasmático, tenemos el complejo de Golgi, tenemos lo que son las mitocondrias y tenemos lo que es los lisosomas. Entonces vamos viendo primero respecto a lo que es el retículo endoplasmático. Entonces, este retículo endoplasmático es un complejo sistema de membranas, como estamos observando en la figura, ¿eh? Dispuestas, ¿no? Estas están dispuestas en forma de sacos aplanados y túbulos que están interconectados entre sí, compartiendo el mismo espacio interno, ¿sí? Entonces, esta red que ustedes están observando aquí, está medio rosado y color medio naranja, están interconectados, ¿sí? Y estos, a su vez, están interconectados con lo que es la membrana nuclear. ¿Sí? Tengamos en cuenta esto. Entonces, eh, incluso estas ramificaciones se pueden extender hasta las proximidades de lo que es la membrana celular, ¿sí? Llegan a representar más de la mitad de las membranas de una célula, ¿no? Y son más delgadas que las de otros compartimientos celulares, ¿sí? El retículo, ¿no? Organiza sus membranas en regiones o dominios que realizan diferentes funciones, ¿sí? Ya ustedes lo conocen, ¿ya? Los dos dominios más fáciles de distinguir son el retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Con sus membranas formando cisternas aplanadas, ¿no? Como estamos observando, cisternas aplanadas. Eh, Entonces, estos presentan además lo que son gran cantidad de ribosomas, ¿sí? Como estamos observando aquí en la figura, gran cantidad de ribosomas, por eso es que se le denomina retículo endoplasmático rugoso, porque le da esa apariencia de rugosidad por la presencia de los ribosomas, ¿eh? Y además tenemos lo que es el retículo endoplasmático liso, que tiene forma tubular, ¿sí? Estos no presentan ribosomas asociados, ¿sí? Entonces vamos a hablar sobre lo que es primero lo que es el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Se caracteriza por organizarse en una trama de túbulos alargados, ¿sí? Pueden ser túbulos alargados o sacos aplanados y apilados, ¿no? Y esto va a depender de, de la célula, ¿no? Del tipo de célula, pero siempre pues con la presencia de lo que son sus ribosomas, ¿eh? La principal misión del retículo endoplasmático rugoso es la síntesis de proteínas, ¿sí? Eh, Tengamos en cuenta que la síntesis de proteínas se da a nivel del citoplasma y a nivel de lo que es el retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Pero las que se sintetizan, ¿sí? En el retículo endoplasmático rugoso, esas proteínas están destinadas a diferentes lugares, como puede ser al exterior de la célula, ¿no? Entonces se van sintetizando estas proteínas a nivel del retículo plasmático y posteriormente pueden ser secretadas, ¿sí? Por la célula. Otro destino que pueden sufrir, que pueden tener estas proteínas, es en el interior de otros organelos, ¿no? Que participan en lo que es la ruta o el tráfico vesicular, ¿no? Como por ejemplo, estas proteínas que se van formando pueden terminar en lo que son los lisosomas, ¿sí? Eh, Estas proteínas que se forman también a nivel de retículo plasmático rugoso llegan a formar parte de lo que es las proteínas integrales de la membrana plasmática, ¿no?
como por ejemplo las proteínas transmembranas, como habíamos mencionado. Entonces, vamos a nos cambios, ¿ya? Funciones, o el destino, ¿no? El destino de lo que son las proteínas, primero para secreción, ¿no? Secreción. El otro era forma parte de vesículas, ¿no? Como por ejemplo dije los lisosomas. Otro destino de estas proteínas es que se encuentran formando parte, ¿no? Forman parte de la membrana, como dije, las proteínas transmembranas. Eh, Se necesitan proteínas que se encuentren dentro, ¿no? Dentro del retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Para su propio metabolismo. Entonces aquí estamos hablando de lo que son proteínas resilientes, ¿no? Aparte de las proteínas resilientes, ¿no? En el retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Para no confundir. Entonces, ¿cómo es que, por ejemplo, estas proteínas que están formando, por ejemplo, en este último que estamos viendo, en este último punto, cómo es que estas proteínas que se están formando saben que tienen que estar en el retículo plasmático rugoso, saben que tienen que estar, por ejemplo, en la membrana celular o en los lisosomas o son para secreción? ¿Cómo saben? Porque se acuerdan cuando hablamos de la cadena polipeptídica, ¿no? De una proteína. Tiene un extremo amino y un extremo carboxilo, ¿no? Entonces, justo en ese extremo carboxilo tiene una secuencia de aminoácidos, hay una secuencia de aminoácidos específica, eh, que determina, pues, hacia dónde se va a dirigir, ¿ya? A ver, ¿qué más? Entonces, vamos viendo cómo es que se va sintetizando estas proteínas, ¿no? Como dije, esto va a ocurrir en lo que es el retículo plasmático, ¿sí? En la membrana del retículo plasmático, ¿sí? Tengamos en cuenta, pues, que esto es lo que es el retículo plasmático rugoso, y este espacio corresponde para lo que es el citoplasma, ¿ya? Entonces, los ribosomas, dije una vez que se formaron los ribosomas, estos van a estar dispuestos en el citoplasma, ¿ya? Entonces, lo primero que ocurre es que estos ribosomas, ¿no? La subunidad mayor, la subunidad menor, se van a separar. La subunidad menor se asocia con el RNA mensajero, que se encuentra en el citoplasma, y posteriormente se asocia a lo que es la subunidad mayor, ¿sí? Entonces, ya luego se va formando la proteína en cuestión. Entonces, esta proteína, ¿no? Que se va sintetizando por el extremo amino, ¿sí? Eh, Va a ser reconocida por una molécula, ¿sí? En este caso es la SRP, que significa proteína de reconocimiento de señal, ¿ya? Entonces, esta SRP, esta proteína de reconocimiento de señal, se va a unir a lo que es el extremo amino, ¿sí? El extremo amino de lo que es la proteína en formación que se está formando, ¿sí? Entonces, una vez que se une este SRP a lo que es el extremo amino de la proteína, este mismo SRP se une a un receptor que se encuentra en lo que es la membrana del retículo plasmático rugoso, ¿ya? Y una vez que se une, este SRP con su receptor va a permitir que la proteína vaya ingresando a través de un translocón, ¿no? De un transportador, que en este caso, pues, este transportador va a permitir el ingreso de la proteína que esté formada, ¿eh? Va a ingresar, ¿eh? Ahora, una vez que va ingresando esta proteína, ¿no? Como le dije, el extremo amino tiene lo que es un péptido señal, ¿sí?
Este péptido señal solamente lo tienen las proteínas, ¿sí? Solamente tienen las proteínas que se van a sintetizar a nivel de lo que es el retículo plasmático rugoso. No se confundan con lo que les dije hace un rato sobre la secuencia de aminoácidos que se encuentran en el grupo carboxilo. ¿Sí? Eso es para otra cosa, eso es para el destino de las proteínas. Pero este extremo amino responde pues para aquellos proteínas que se van a sintetizar en el retículo endoplasmático rugoso. ¿Sí? Entonces, conforme va ingresando esta proteína, a través de una peptidasa, ¿no? De una peptidasa señal que es una enzima, va a cortar, ¿no? Corta, escinde, ¿no? Fragmenta lo que es este péptido señal. Por lo tanto, luego va a ingresar la proteína como tal. ¿Sí? Una vez que ingresa esta proteína, pues por acción de chaperonas, ¿no? Las chaperonas son un complejo proteico, va a permitir lo que es el plegamiento de esta proteína y posteriores modificaciones que esta vaya a sufrir. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan cuando mencionamos la semana pasada que hablamos creo de membrana celular, ¿no? Que por ejemplo había algunos lípidos que se encontraban solamente en el retículo endoplasmático, unos lípidos que solamente se encontraban en lo que es la mitocondria, ¿sí? En este caso tenemos aquí el retículo plasmático, ¿no? ¿Cuál era su lípido, se acuerdan? El dolicol fosfato, ¿no? Entonces, este dolicol fosfato eh, va a permitir que se forme una cadena oligosacárida, ¿sí? Una secuencia de azúcares. ¿Para qué? Para que posteriormente, pues, esta cadena de azúcares se inserte en la proteína que ingresó anteriormente. Aquí, ¿no? Esta proteína que había ingresado, que se había formado y que había ingresado al lumen de lo que es el retículo endoplasmático rugoso, se va a asociar con esta cadena oligosacárida. ¿Para qué? Para formar lo que son glucoproteínas. Pero esta secuencia de azúcares no queda fija, porque después va a sufrir modificaciones. ¿Sí? Entonces, entonces eh, como había mencionado, una de las funciones del retículo plasmático rugoso es la síntesis de proteínas. ¿Sí? Esa es una de sus funciones. Pero otra función es la glicosilación o glucosilación de estas proteínas, donde se van a glucosilar lo que son los residuos de asparagina. ¿Sí? Entonces, de la proteína que se formó, ¿no? Específicamente en los residuos de asparagina, es donde se van a añadir esta cadena oligosacárida. ¿Sí? Entonces, donde aproximadamente esta secuencia oligosacárida está conformada por 14 azúcares, ¿no? Que como le dije son transferidos desde un lípido que se encuentra en la membrana, entonces hasta este lípido que es el glicol fosfato, ¿sí? El glicol fosfato, a partir de esta molécula se van añadiendo, ¿no? Se va formando de la cadena oligosacárida y posteriormente una vez que se formó es transferido, ¿sí? Es transferido a lo que es la esta proteína puede sufrir otras modificaciones, como por ejemplo puede haber hidroxilación, ¿no? Hidroxilación de algunos residuos de aminoácidos, pero teniendo en cuenta que esto solamente se da en algunas proteínas, ¿sí? Principalmente aquellas proteínas que van a formar parte de lo que es la matriz extracelular, ¿sí? Por ejemplo, va a ocurrir hidroxilación de la prolina, ¿sí? Va a ocurrir hidroxilación de la lisina para formar lo que es hidroxiprolina e hidroxilisina respectivamente, ¿no? Que estos aminoácidos modificados, o en este caso la proteína que se formó por hidroxilación de estos aminoácidos, van a conformar lo que es el colágeno. ¿Eh? Eh,
¿Qué otras modificaciones pueden sufrir estos aminoácidos? Entonces, lo que hemos visto, primero, las modificaciones que sufren es glucosilación, ¿sí? Como estamos viendo aquí. Otro vendría a ser lo que es hidroxilación. Y la otra modificación que pueden sufrir estas proteínas vendría a ser lo que son la formación de puentes disulfuro. ¿Entre qué aminoácidos se da la formación de estos puentes disulfuro? A ver si se acuerdan. Ah, sería pues en aquellos aminoácidos que presenten un grupo sulfidilo, ¿no? Que presenten azufre dentro de su estructura, que sería lo que es la cisteína y la metionina, ¿sí? Entonces, entre esos aminoácidos, principalmente en lo que es cisteína, ¿sí? Principalmente en lo que es cisteína se forman las puentes disulfuro, ¿sí? Tengamos en cuenta primero que la formación de las proteínas, incluso su glucosilación, a nivel de lo que es el retículo plasmático rugoso, tiene que ser adecuada, ¿sí? Porque ¿qué pasa si es que se forma una proteína anómala? Entonces no va a tener su función adecuada, no va a cumplir, por ejemplo, si la proteína fuera de carácter estructural, ¿sí? Entonces pierde esta función. Por ejemplo, si una proteína actuara como un receptor que se encuentra en la membrana celular, entonces su ligando, en este caso la molécula que se va a unir a este receptor, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es una proteína anómala. Supongamos que la proteína que se vaya a formar tenga capacidad enzimática, ¿no? Como es una proteína anómala, entonces no va a tener su actividad catalítica. Entonces puede traer repercusiones para la célula. Entonces, ¿qué pasa con estas proteínas anómalas que se puedan formar a nivel de lo que es lo endoplasmático? Van a ser marcadas, ¿sí? Con una secuencia específica de aminoácidos, ¿sí? Se van a formar una secuencia, claro, de aminoácidos, en el cual se va a incorporar a cadena proteica, que posteriormente va a ser expulsado del retículo plasmático, o sea, va a quedar en lo que es el citoplasma, ¿sí? ¿Para qué? Para que sea destruido, para que sea degradado, ¿sí? Esta proteína anómala es degradada por dos vías, puede ser, ¿sí? Esta proteína anómala sale de lo que es retículo plasmático para ser destruida por vía lisosomal o puede ser destruida por vía de la ubiquitina. Tanto la vía lisosomal como la vía de la ubiquitina me permite lo que es la degradación tanto de proteínas, azúcares, ácidos nucleicos, ¿eh? Para tener pues sus monómeros correspondientes. Por ejemplo, las proteínas, ¿cuáles son sus monómeros? Los aminoácidos. De los, eh, de los, de los polisacáridos serían los monosacáridos y de los ácidos nucleicos serían los nucleótidos. ¿Para qué? Para que estos monómeros sean reutilizados, ¿sí? Son reutilizados. Y como les había mencionado, eh, también se da lo que es el plegamiento de las proteínas, ¿sí? Esto sí les había mencionado. ¿Por quién? ¿Quién realizó el plegamiento de las proteínas? Las chaperonas. En este caso, aquí me está mencionando una chaperona denominada VIP, ¿sí? Esto va a permitir lo que es el plegamiento correcto, ¿sí? Porque si no estuvieran estas chaperonas, las proteínas también se pueden plegar por sí mismas, pero este plegamiento pues no es adecuado, ¿sí? Y me resulta pues generándose lo que es una proteína normal. Ahora, respecto al retículo endoplasmático liso, ¿sí? Es un entramado de túbulos membranosos interconectados entre sí, lo que ya habíamos visto. Estas se continúan con las cisternas del retículo endoplasmático rugoso. Estos, como también ya habíamos mencionado, no contienen ribosomas asociados a sus membranas. De ahí el nombre que es liso, ¿no? Por lo tanto, a ver, la mayoría de las proteínas que contienen, ¿no?, son sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Eh, Este retículo endoplasmático liso es abundante en aquellas células implicadas en lo que es el metabolismo de las grasas, en lo que es el proceso de detoxificación celular
y lo que es almacenamiento de calcio, ¿sí? Entonces, este retículo plasmático liso tiene varias funciones. Una de ellas vendría a ser lo que es la síntesis de lípidos, ¿sí? La síntesis de lípidos. Igual, vamos viendo. Este sería la luz del liso y esto sería lo que es el citoplasma. ¿Ya? Entonces, a nivel del citoplasma se van a sintetizar lo que son los ácidos grasos. ¿Ya? Los ácidos grasos. Para que estos ácidos grasos posteriormente se vayan a asociar con el glicerol, se vayan a asociar con lo que es el grupo fosfato para formar lo que es el ácido, el ácido fosfatídico, donde este ácido fosfatídico se puede asociar, como mencioné, con serina, etanolamina, colina, ¿no? Para formar los fosfolípidos. Entonces, estos fosfolípidos, ¿dónde se están formando o dónde se están insertando? Se están insertando en lo que es la cara citosólica, ¿sí? En el lado citosólico del retículo endoplasmático liso. ¿Sí? Aquí, ahí se están insertando. Pero la semana pasada nosotros mencionamos que la membrana celular es asimétrica. ¿Por qué era asimétrica? Porque la distribución de los fosfolípidos en ambos lados de la membrana era desigual. ¿Sí? Era desigual. Pero si los fosfolípidos que se están insertando a nivel del lado citosólico, se están insertando en el lado citosólico, ¿cómo es que llegan hacia el otro lado de la membrana? Por una proteína, por una enzima. Con esta enzima se denomina lo que es la flipasa. ¿Sí? La flipasa. Entonces, los fosfolípidos que han sido insertados en el lado citosólico, por acción de la flipasa, lo van a pasar hacia, hacia el lado no citosólico de la membrana del retículo endoplasmático. Ahora, vamos a ver si se acuerdan. ¿Qué fosfolípidos serían transportados por acción de la flipasa? ¿Qué fosfolípidos se van a encontrar en lo que es a nivel del lado no citosólico de la membrana del retículo endoplasmático liso? ¿Recuerdan? Justamente. Esfingolina. Esfingomielina, Sí, ¿no? esfingomielina. ¿Y qué más La había otra? fosfatidilcolina, creo. La fosfatidilcolina, ¿sí? Esos dos aminoácidos, ¿sí? Esos dos fosfolípidos, ¿sí? Esos dos fosfolípidos. Esto correspondería para lo que es la membrana celular, ¿sí? La membrana celular tenemos aquí, y acá tenemos lo que es el retículo endoplasmático liso, la membrana del retículo endoplasmático liso. Entonces, yo les dije, para el lado, sí, para el lado no citosólico, ¿sí? Para el lado no citosólico, o sea, para este lado, de la membrana celular, se va a encontrar lo que son la fosfatidilcolina, se va a encontrar la esfingomielina, ¿sí? Para este lado. Mientras que para el otro lado de la membrana, ¿sí? Se va a encontrar lo que es la fosfatidiletanolamina, ¿no? Y la fosfatidilcerina. Entonces, ¿de dónde provienen estos fosfolípidos? De lo que es el retículo endoplasmático liso, por transporte vesicular, ¿sí? Entonces, para este lado citosólico, están insertando todos los fosfolípidos, ¿sí? Fosfatiletanolamina, fosfatilicerina, fosfatilicolina, todo, ¿sí? Pero solamente los que van a ser transportados por la flipasa, ¿sí? Para el lado no citosólico, va a corresponder para lo que es la fosfatilicolina y la 5-milina, ¿sí? Y posteriormente, como dije, por transporte vesicular, van a quedar expresados en lo que es la membrana de la célula.
Entonces, como le dije, ¿no? Los fosfolípidos van a ser sintetizados a nivel de lo que es el retículo plasmático rugoso, ¿no? Aquí, y posteriormente por vesiculación, ¿no? Por el transporte vesicular, van a ser transportados a la membrana plasmática, ¿sí? Pueden ser transportados lo que son los lisosomas, ¿sí? Por transporte vesicular. Pero para otros organelos, como en el caso de la mitocondria, sí que también necesita sus fosfolípidos, no lo realiza por transporte vesicular, sino lo realiza este, por acción de unas moléculas, por acción de enzimas, ¿sí? Por acción de enzimas que van a transportar, ¿sí? Los fosfolípidos del retículo endoplasmático hacia la mitocondria, donde en algunos casos puede haber un contacto, ¿no? Como pues es una red tubular, ¿no? Que se extiende, se puede extender hasta las mitocondrias, puede establecerse un contacto entre estas estructuras y transferir los lípidos, o si no, por a través de las moléculas que le dije, ¿no? De unas enzimas. Otra función que le dije sobre lo que es el retículo endoplasmático liso vendría a ser lo que es la detoxificación, ¿sí? Tengamos en cuenta que algunas moléculas son dañinas para la célula, ¿sí? Como, ¿no? Tenemos los insecticidas, los herbicidas, los medicamentos y algunos productos tóxicos del metabolismo, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes habrán escuchado hablar sobre los radicales libres, ¿sí? Los radicales libres son compuestos oxidantes que tienden a dañar las proteínas, tienden a dañar lo que son los ácidos nucleicos, los lípidos que se encuentran en la membrana celular, ¿sí? Pero, ¿por qué no nos causan daño? Porque en algunas células presentan algunos componentes que se encargan de detoxificar esos, ¿no? ¿Dónde principalmente ocurre esto? En los hepatocitos, ¿sí? Los hepatocitos tienen un retículo endoplasmático liso muy desarrollado, ¿no? Eh, en estos hepatocitos se sintetizan, por ejemplo, las lipoproteínas que van a transportar al colesterol y otros lípidos al resto de los organismos, ¿sí? Eso ocurre a nivel del retículo endoplasmático liso de los hepatocitos. Pero también en su membrana, en la membrana del retículo plasmático liso, se encuentra una familia de proteínas que se denomina la P450, ¿sí? P450, responsable de la eliminación de productos de metabolismo potencialmente tóxicos, ¿sí? Así como algunas toxinas liposolubles que son incorporadas durante la alimentación. Entonces, ¿cómo es que ocurre esta detoxificación? Por un proceso, como estamos hablando aquí, por un proceso de óxido-reducción, ¿sí? Está ocurriendo aquí un proceso de oxirreducción, ¿sí? O por un proceso de hidroxilación. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que estos compuestos tóxicos sean solubles. Y al ser solubles, es más fácil lo que es su eliminación. Se van a excretar a nivel renal, ¿sí? Ya no se almacenan. Tengamos en cuenta que los compuestos lipídicos son los que se logran almacenar, por ejemplo, en los adipocitos. Pero en el hígado, como va por este proceso de oxidorreducción o este proceso de hidroxilación, son solubilizados y son eliminados con mayor facilidad, ¿ya? Otra función del retículo endoplasmático liso es la desfosforilación de la glucosa 6-fosfato. ¿Qué significa? Les había dicho que a nivel del hígado y a nivel muscular, el exceso de glucosa permitía la formación de glucógeno, ¿sí? Que era una forma de almacenamiento de la glucosa, ¿ya? Pero cuando estamos en ayuno, este glucógeno es hidrolizado, es fragmentado, dándome glucosa libre, de donde posteriormente esta glucosa salía a sangre y se repartía a las demás células. Pero en este proceso de fragmentación del glucógeno, no se forma glucosa libre, sino que se forma primero lo que es una molécula de glucosa 1-fosfato. ¿Qué significa? Que un grupo fosfato está añadido o se ha colocado en lo que es el carbono 1 de la glucosa. Por acción enzimática, este grupo fosfato es transferido al carbono 6 de la glucosa, pero igual, sea glucosa 1-fosfato o glucosa 6-fosfato como tal, no puede salir de la célula,
Entonces, esta glucosa 6-fosfato se va a lo que es el retículo endoplasmático liso, donde se encuentra una enzima, la glucosa 6-fosfatasa. Y lo que va a hacer esta enzima, la glucosa 6-fosfatasa, es eliminar el grupo fosfato de la glucosa 6-fosfato. Y por lo tanto ya me voy a quedar con una glucosa libre, ¿no? Glucosa libre. Y como tal, esta glucosa libre, como la concentración de glucosa a nivel intracelular está aumentando, le dije que va a salir a través de una permeasa, ¿no? Sale a través de una permeasa por transporte pasivo, lo que vimos también la semana pasada, ¿no? Sale a sangre y esta glucosa es distribuida a distintas células que requieran como fuente energética, ¿sí? Y también me sirve pues este retículo plasmático liso como reservorio de calcio, ¿sí? Reservorio intracelular de calcio. Entonces, como les dije, eh, la concentración de calcio a nivel citoplasmático es bajo. Se encuentra en una concentración nanomolar, ¿sí? Mientras que la concentración de calcio a nivel del retículo plasmático es a nivel milimolar. ¿Cómo ingresaba el calcio? A través de un transporte activo, ¿sí? O transporte activo, donde hay gasto de energía. ¿Y por qué? Porque se almacenaba el calcio a nivel del retículo plasmático o fuera de la célula, porque el calcio, le dije, actúa como un segundo mensajero, ¿sí? Como un segundo mensajero. Por ejemplo, no sé si le dije, a nivel de las células musculares, cuando aumenta la concentración de calcio citoplasmático, esto va a permitir que se dé lo que son las contracciones musculares, ¿ya? Por eso es que pues, la concentración es baja a nivel intracelular. Vamos viendo lo que es el complejo de Golgi, ¿ya? Este complejo de Golgi o aparato de Golgi también se le denomina, también es una estructura membranosa, ¿sí? También está presente en las células eucariotas, ¿sí? Esto solamente lo presenta en las células eucariotas. Esto corresponde para lo que es el sistema de membranas, que está formado por, ¿no? La célula presenta alrededor de unos 80 dictiosomas. Todo lo que estamos observando aquí en la figura corresponde a un dictiosoma, ¿sí? Donde a su vez, estos dictiosomas están compuestos por cisternas, ¿sí? Una cisterna, dos cisternas, tres cisternas, ¿sí? Una célula normal tiene entre 4 a 8 cisternas, ¿sí? Pero hay algunas células, ¿no? Dependiendo de su función, puede tener hasta 60 cisternas, ¿no? Que son sacos aplanados, como estamos observando, ¿no? Que se encuentran apilados unos encima de otros. Y su función es completar la fabricación de algunas proteínas, ¿sí? ¿Recuerdan cuando le dije que a nivel de retículo endoplasmático rugoso se formaban las proteínas? Se le daba la glucosilación. ¿Por qué? Porque estas proteínas que se formaban tenían distintos destinos, ¿sí? Como cuáles, incorporarse en lo que es la membrana celular a nivel de los lisosomas, ¿sí? Para secreción, pero también les había dicho que estas proteínas tienen que seguir sufriendo modificaciones. La etapa inicial era en el retículo plasmático rugoso. Entonces, estas proteínas que se forman en el retículo plasmático rugoso llegan al Golgi para que continúen con su proceso de modificación, ¿sí? Entonces, aparte, ¿no? Entonces, de lo que es la glucosilación de proteínas que se da en el complejo de Golgi, ¿sí? Me permite seleccionar, ¿no? Estas proteínas y determinar su destino, ¿sí? Determinar su destino. Luego vamos a ver. Entonces, a ver, este Golgi, aquí, tiene tres regiones, ¿sí? El complejo de Golgi tiene tres regiones. Tiene una región cis, ¿sí? Esta región cis es la que se encuentra próxima a lo que es el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Entonces, eh, donde esta va a recibir vesículas, ¿sí? Que provienen del retículo endoplasmático rugoso. Estas proteínas, ¿no? Que se encuentran en las vesículas son introducidas en las cavidades del complejo de Golgi,
para ser transportadas posteriormente, ¿sí? Tenemos la región intermedia, ¿no? La región intermedia que tenemos aquí, las cisternas intermedias, y tenemos la región trans. La región trans está cercana a lo que es la membrana citoplasmática, ¿sí? Entonces tenemos región cis, región intermedia y la región trans. Entonces, vamos a ver, funciones del retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Como le dije, va a permitir la modificación de las proteínas provenientes de lo que es el retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Pero no solamente la modificación de las proteínas, sino también modificación de lípidos, ¿sí? Que han sido sintetizados, en este caso, en el retículo endoplasmático liso. ¿Cómo sabe las vesículas que se forman, ¿sí? Las vesículas que se forman, eh, hacia dónde se van a dirigir? Porque tienen también una secuencia proteica, ¿sí? Una secuencia proteica, que se encuentran a nivel de la membrana, actuando como receptores. Entonces, por ejemplo, estas proteínas que se encuentran a nivel de la membrana del retículo plasmático, que se denominan son las COP2, ¿sí? Las COP2, ¿sí? Va a permitir intercambiar vesículas entre el retículo endoplasmático y la región cis, ¿sí? Con la región cis del Golgi. Incluso estas vesículas pueden irse a lo que son la región intermedia y posteriormente en la región trans, ¿sí? O sea, va del retículo plasmático rugoso, región cis, intermedia y región trans, ¿sí? ¿Cómo sabe la célula que las vesículas se van a transportar desde la región trans hacia la región rugoso? Porque tiene también unas proteínas que se denominan lo que son las COP1, ¿eh? Que pasan de la región trans a la región intermedia, a la región cis y posteriormente al retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Esto es para recuperar las proteínas que han migrado del retículo endoplasmático rugoso hacia la región trans y la región trans al retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Es como un ciclo, más que todo para lo que son recuperación de proteínas. Pero, supongamos, la célula a través de un proceso de fagocitosis, de endocitosis, ¿sí? Permite la incorporación de algunos elementos, de algunos nutrientes. ¿Cómo sabe que estos endosomas se tienen que fusionar, por ejemplo, con lo que es los lisosomas? Porque a nivel de la parte interna de la membrana celular también tenemos otra proteína, que es la clatrina. Entonces, justo la presencia de esta clatrina va a favorecer que se fusione con lo que son los lisosomas, ¿sí? Los lisosomas que provienen en este caso de lo que es la región trans del retículo del complejo de Golgi, ¿sí? Entonces, como estamos viendo, hay una polarización, ¿no? Hay una polarización, ¿no? Que va de una región del complejo de Golgi al retículo emblemático o a la membrana celular. Vamos a ver qué modificaciones sufren las proteínas que provienen del Golgi, ¿sí? No sé si se preguntarán, ¿no? ¿Por qué mejor las proteínas que provienen del Golgi no se van directo a la región trans? ¿Por qué tiene que pasar por la región cis? ¿Por qué tiene que pasar por la región intermedia? ¿Por qué tiene que llegar a la región trans? Porque en cada una de estos segmentos, ¿sí? Cada una de estas regiones presentan proteínas o enzimas específicas, ¿sí? Que van a permitir pues la modificación de las proteínas provenientes del retículo endoplasmático rugoso. Por ejemplo, a nivel de lo que es la región cis, se encuentra una enzima que se denomina N-acetil galactosamina transferasa. ¿Qué significa? ¿Qué va a hacer esa enzima? Va a transferir, ¿sí? Va a transferir
N-acetilgalactosamina a residuos específicos de aminoácidos de la proteína proveniente de lo que es el retículo plasmático a nivel de la región intermedia. ¿Qué enzimas se encuentran? Se encuentra, por ejemplo, lo que es la N-acetilglucosamina transferasa. ¿Qué va a hacer? Va a transferir N-acetilglucosamina a residuos específicos de aminoácidos de las proteínas provenientes del retículo endoplasmático rugoso. Y en la región trans, vamos a ver qué enzimas encontramos en la región trans. En la región trans se encuentran enzimas como por ejemplo lo que es la galactosiltransferasa, que va a transferir pues residuos de galactosa. Y tenemos también lo que son las sialiltransferasas, que va a transferir residuos de ácido siálico. ¿Ya? Pasamos a lo que son las mitocondrias. La mitocondria, como ya hemos venido mencionando en algunas clases, se originaron por un proceso de endosimbiosis, ¿sí? ¿Recuerdan? Donde estas células provenían específicamente de lo que son del grupo de las arqueas. Entonces, las mitocondrias se encuentran en todas las células eucariotas, pero hay algunas eucariotas que carecen de mitocondrias. Aquí nos estamos refiriendo a lo que son los arquezoos. Estos arquezoos no presentan mitocondrias, ¿sí? Debido a que no realizaron este proceso de endosimbiosis. Entonces, como dije, pues estos mitocondrias son descendientes de bacterias que se asociaron con derivados de arqueas, ¿no? Ambos procariotas, para formar así lo que son las células eucariotas. Entonces, las mitocondrias están formadas por una membrana externa, ¿no? Como estamos mostrando aquí, la membrana externa, que está de verde, y presenta una membrana interna, ¿no? Lo que aquí estamos observando de amarillo. El espacio entre la membrana externa y la membrana interna se denomina lo que es el espacio intermembranoso, ¿sí? Y lo que está dentro de lo que es la membrana interna corresponde para lo que es la matriz mitocondrial. ¿Sí? Respecto a lo que es la membrana interna, hay regiones que presentan invaginaciones muy marcadas, como podemos observar aquí. Esto corresponde para lo que son las crestas mitocondriales. ¿Ya? Entonces, tengamos en cuenta, la membrana mitocondrial externa es altamente permeable y contiene muchas copias de proteínas denominadas porinas, ¿sí? Entonces, a nivel de esta membrana externa hay bastantes poros que van a permitir el paso de distintas moléculas, pero teniendo en cuenta que su especificidad, su selectividad es escasa, ¿sí? Para poder diferenciarlo de lo que es la membrana interna, ¿sí? Donde la membrana interna, pues, ese sí es impermeable al paso, por ejemplo, de iones y moléculas pequeñas. Aquí sí hay un paso selectivo de moléculas, ¿sí? Por lo tanto, a ver, la composición que hay a nivel del citoplasma y a nivel del espacio intermembranal es similar, ¿sí? La composición del citoplasma y del espacio intermembranal es similar. ¿Por qué? Porque la membrana externa pues no presenta selectividad para el paso de moléculas. Pero respecto a la matriz mitocondrial, ahí sí, su composición es variada, porque solamente van a pasar moléculas específicas que están reguladas por los poros que se encuentran a nivel de lo que es la membrana interna.
A ver, si hablamos un poquito de las crestas mitocondriales, ¿sí? Eh, forman un compartimiento distinto del resto de la membrana interna, ¿sí? Puesto que la composición proteica es muy diferente, ¿sí? El número y forma de las crestas mitocondriales es un reflejo de la actividad celular. ¿Sí? Las regiones de la membrana interna que están próximas a la membrana externa, denominadas regiones limitantes, ¿sí? O sea, mejor dicho, las regiones de la membrana interna que no corresponden a las crestas mitocondriales. ¿Ya? Eh, esas regiones sirven para el intercambio de lípidos, importación de proteínas y ensamblaje de los complejos de la cadena respiratoria. Mientras que en las crestas mitocondriales se encuentran los complejos de la cadena respiratoria y la ATP sintasa. ¿Sí? ¿Se acuerdan que mencionamos sobre los complejos y la ATP sintasa la semana pasada, cuando hablamos de transportadores, en este caso el transportador, la bomba de tipo F, ¿sí? Estos se encuentran específicamente en lo que es las crestas mitocondriales. ¿Ya? Si hablamos de la matriz mitocondrial, ¿sí? La matriz mitocondrial, aquí se encuentra el ADN mitocondrial. ¿Sí? Tiene ribosomas, contiene enzimas, ¿no? Y en este caso, pues sirve pues, para que se realicen los procesos metabólicos. ¿Sí? El ADN mitocondrial se encuentra en lugares denominados nucleoides. ¿Sí? Y cada nucleoide puede tener más de una molécula de ADN. ¿Sí? Eh, en el nucleoide de esta mitocondria también hay proteínas, ¿no? Asociadas que sirven para el proceso de replicación y reparación del ADN de este. ¿Sí? El ADN mitocondrial tiene aproximadamente unas 16.500 pares de bases, que van a albergar aproximadamente unos 37 genes. Eh, ¿Se acuerdan por qué se realizó este proceso de endosimbiosis, ¿sí? Entre ambos tipos de procariotas para al final darme una célula eucariota? La mitocondria, como ustedes saben, pues actúa como una fábrica de ATP, ¿no? Me va a permitir sintetizar ATP, me va a brindar energía. Entonces, esta mitocondria brinda energía para la célula, pero a su vez la célula brinda nutrientes que va a ser aprovechada por la mitocondria. Entonces hay un proceso de simbiosis, ¿sí? Entre ambos tipos de estructuras, ¿sí? Eh, pero debido a este proceso de simbiosis, el ADN de esta mitocondria ha ido perdiendo algunas facultades, ha ido perdiendo la capacidad de sintetizar su propio nutriente. Ya no lo necesita, ¿por qué? Porque los nutrientes lo aprovecha de las células, ¿no? De la célula en cuestión. Entonces solamente se ha quedado con algunos genes que son de vital importancia para la mitocondria, ¿sí? Solamente se ha quedado con 37 genes, que codifican para 13 proteínas, ¿sí? ¿Sí? De estos 37 genes vamos marcando, ¿no? El ADN mitocondrial presenta 37 genes, ¿sí? De los cuales, ¿sí? De los cuales 13 codifican para proteínas. ¿Pero qué tipo de proteínas? ¿Qué tipo de proteínas necesitará la mitocondria? Específicamente son los que se encuentran en lo que son la cadena respiratoria, ¿sí? No necesita de otras proteínas porque las otras proteínas lo obtiene de la célula, ¿ya? Eh, Otros dos genes, ¿sí? Codifican, ¿sí? Para la síntesis de ARN ribosómico, ¿sí? Vamos a hablar ribosómicos que son específicos de la mitocondria, ¿sí? Tiene otros 22 genes que codifican, ¿sí? Para ARN de transferencia, específico para la mitocondria, ¿sí? Tengamos en cuenta que la replicación del ADN mitocondrial no está acoplada al ciclo celular, ¿sí? Y en cualquier momento de la vida de la célula puede haber replicación de este ADN mitocondrial.
¿sí? O sea, no está regulado por el ciclo celular, es independiente. Entonces, a ver, la mitocondria, y acá tenemos la cadena respiratoria. ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones de la mitocondria? ¿Sí? Vamos a ver cuáles son las funciones. Les había dicho una, ¿no? Síntesis de ATP. La principal función que tiene esta mitocondria, ¿sí? Donde, como le dije, pues actúa como un combustible para los procesos celulares. Aquí también se da lo que es el proceso de beta oxidación. ¿Qué significa beta oxidación? Significa lo que es la oxidación de los ácidos grasos. ¿Sí? Con, a nivel del retículo endoplasmático liso, dije que se formaban los lípidos, donde si hablamos de los triglicéridos, ¿no? De los triacilglicéridos, estos triacilglicéridos se pueden almacenar en el retículo endoplasmático liso, pero también se pueden almacenar a nivel del citoplasma, formando lo que son vesículas lipídicas, ¿sí? Pero igual, cuando una persona se encuentra en ayuno, ¿sí? Ocurre la fragmentación de estos triglicéridos, dándome los ácidos grasos libres. Entonces, justo estos ácidos grasos son los que ingresan a la mitocondria, ¿sí? Para fragmentarse por un proceso de beta oxidación, para poder obtener energía. ¿Sí? Y otra función de la mitocondria, como hemos visto en una imagen anterior, no sé si se habrán dado cuenta, sirve para almacenamiento de calcio. ¿Sí? Esas son las funciones de, de la mitocondria. ¿Sí? Eh, las mitocondrias también participan en lo que son el proceso de apoptosis. ¿Sí? Tengamos en cuenta eso. Eso no sé si lo veremos en este curso, y si no da tiempo lo hacemos. ¿Sí? Ah, bueno. Ahora vamos a ver los lisosomas. Los lisosomas son organelos relativamente grandes. ¿Sí? Son formados a partir del retículo endoplasmático rugoso. ¿Sí? Como le dije, eh, a nivel del retículo endoplasmático rugoso se forman las proteínas, donde estas proteínas por vesiculación llegan al Golgi, ¿sí? Y del Golgi, las vesículas que se vayan a desprender de la región trans pueden irse a lo que es la membrana celular o para formar vesículas. En este caso, estas vesículas que se van a formar corresponden para lo que son los lisosomas, ¿ya? Y pues estos lisosomas contienen enzimas hidrolíticas y proteolíticas que sirven para digerir los materiales de origen externo o interno, ¿sí? Que llegan a la célula. O sea, se encargan de lo que es la digestión celular, ¿sí? Estos lisosomas tienen una estructura muy sencilla, semejantes a vacuolas, ¿no? Como estamos observando en la imagen, rodeados por una sola membrana que tienen una gran cantidad de enzimas digestivas. Entonces, estos son estructuras esféricas que miden entre 0.1 y una micra de diámetro. Contienen alrededor de 50 enzimas, ¿no? De estas enzimas hidrolíticas. Pero también, como les había mencionado, estas enzimas hidrolíticas son activas a un pH ácido, ¿sí? Entonces, para ello deben tener una bomba, ¿sí? Una bomba de protones que van a permitir el ingreso de protones a través de un transporte activo para que ocurra una acidificación, ¿no? De la estructura interna de este lisosoma para que se activen estas enzimas hidrolíticas y así puedan pues degradar eh, las moléculas que necesiten ser digeridas, ¿sí? Necesiten ser degradadas. Ahora, la función de estos lisosomas, como dije, pues participan en lo que es el proceso de digestión celular. ¿Por qué estas enzimas hidrolíticas no se encuentran libres en el citoplasma? ¿Sí?
Primero, es que a nivel de citoplasma pues no se encuentra el pH adecuado para que estas enzimas se activen. Ese es uno. Y otro, ya supongamos que el pH del citoplasma es ácido, supongamos, y las enzimas hidrolíticas se activen. Esto puede provocar que estas enzimas hidrolíticas puedan actuar sobre otras moléculas que están funcionando adecuadamente y pueda traer una alteración en el metabolismo de la célula. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, de esa manera se mantienen empaquetadas, se mantienen aisladas de lo que es el resto de la célula. Entonces, a ver, estas vesículas, como les dije, provienen de la región trans del complejo de Golgi, ¿sí? Para formar lo que es el lisosoma primario. ¿Sí? Esta vesícula que proviene del trans Golgi se denomina lo que es el lisosoma primario. Ahora, este lisosoma primario puede fusionarse con estructuras que provengan fuera de la célula o con estructuras que se encuentran dentro de la célula, pero que han sido envueltas en una membrana, ¿sí? Para su posterior degradación. Entonces, a ver, tenemos al lisosoma primario, ¿no? Que proviene de la región trans. Por un proceso de fagocitosis, por ejemplo, una célula incorpora una bacteria. Por ejemplo, supongamos que esta célula sea un macrófago. ¿Sí? Los macrófagos se encargan de fagocitar bacterias, virus, ¿no? Algunos parásitos pequeños, ¿sí? Son fagocitados, entonces este organismo, ¿no? Este microorganismo, es envuelto en lo que es un endosoma. Entonces, este endosoma se fusiona con lo que es el lisosoma primario, formando lo que es un fagolisosoma. Entonces, a esta estructura, este fagolisosoma, se denomina lo que es un endosoma secundario, ¿sí? Porque posteriormente, por la actividad o por la acción de las enzimas hidrolíticas, va a ser degradado este microorganismo y los residuos que puedan quedar pueden ser eliminados por exocitosis o pueden ser reutilizados, ¿sí? Ahora, si hay algunos componentes, ¿no? Como por ejemplo, algunas mitocondrias, porque las mitocondrias tienden a envejecer, también pierden su actividad. Y entonces, estas mitocondrias, o los cloroplastos, dependiendo del tipo de célula, si es que ya pierden su función, estos son rodeadas por una membrana, ¿sí? Entonces, esta membrana se denomina lo que es el autofagosoma, ¿sí? Autofagosoma, donde este autofagosoma se fusiona también con el lisosoma primario y por acción de las enzimas hidrolíticas también es degradado estos productos. Entonces eso correspondía para organelos con membrana. Ahora vamos a ver lo que son los complejos supramoleculares, ¿sí? Dentro de ellos tenemos lo que son los ribosomas, los centriolos y el citoesqueleto, ¿sí? Del citoesqueleto tenemos tres tipos, que son los microtúbulos, tenemos lo que son los filamentos de actina y lo que son los filamentos intermedios. Vamos viendo primero los ribosomas. Ya nosotros, también cuando hablamos de ácidos nucleicos, que hemos visto, hemos hablado un poco de ribosomas, ¿eh? Entonces, estos ribosomas son pequeñas partículas en las cuales, pues, tiene lugar la síntesis de proteínas en los seres vivos, ¿eh? Un ribosoma es un complejo formado por varias moléculas de ARN ribosómico asociados a más de 50 proteínas diferentes. El ARN ribosómico constituye más de la mitad del peso del ribosoma y desempeña una función catalítica en el proceso de la síntesis proteica, ¿no? Entonces, del ribosoma, el que permite la formación de las proteínas es específicamente el ARN ribosómico. Entonces, ¿cuál es la participación de estas proteínas, las proteínas ribosómicas, las que acompañan al ARN ribosómico, ¿no? Entonces, se cree que estas proteínas ribosómicas incrementan la función de los ARN ribosómicos, o sea, potencian su actividad, ¿ya? Cada ribosoma
está conformada por una subunidad pequeña y una subunidad grande, ¿no? Que se disocian al final de cada proceso de síntesis proteica, ¿no? La subunidad pequeña, ¿no?, se une al ARN mensajero, también como les había mencionado hace rato, y a las moléculas de ARN de transferencia, mientras que la subunidad grande cataliza la formación de los enlaces peptídicos. ¿Eh? Los ribosomas de las células eucariotas son de mayor tamaño que las células procariotas, ¿no? Como había mencionado, el ribosoma eucariota se denomina lo que es el 80S y el ribosoma procariota se denomina lo que es el 70S, ¿no? Cada uno, pues, con sus ARN ribosómicos específicos, como lo estamos observando en la figura, con un número también específico de proteína, ¿no? De su proteína ribosómica. A ver, los ribosomas, ¿no?, de las células eucariotas, como les había mencionado también, pueden encontrarse libres en el citoplasma o pueden encontrarse unidas a la cara citosólica de las membranas del retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Los dos tipos de ribosomas, ¿no?, eh, ¿no?, los que se encuentran en el citoplasma y los que se encuentran a nivel de retículo endoplasmático rugoso, son estructural y funcionalmente iguales, ¿sí? Pero las proteínas que se vayan a sintetizar van a tener destinos diferentes. Los ribosomas libres sintetizan proteínas que se van a encontrar en el citoplasma, son las que pueden llegar al núcleo, son las que se encuentran en los peroxisomas, en las mitocondrias y en los cloroplastos en los casos de los vegetales, ¿sí? Mientras que los ribosomas que están unidos al retículo endoplasmático rugoso van a sintetizar proteínas, como les he dicho, que se van a encontrar en el retículo endoplasmático, son las que se van a encontrar, ¿no?, por transporte vesicular en el complejo de Golgi, en los lisosomas, en la membrana plasmática y las que se puedan secretar al exterior de la célula, ¿sí? Entonces, la información para que las proteínas lleguen a su destino en la célula están contenidas en cierta secuencia de aminoácidos de propia proteína. A estas secuencias se denomina lo que es el péptido señal, ¿sí? Y estas son reconocidas por receptores que hay en este organelo, ¿ya? Eh, Habíamos dicho que los ribosomas procariotas son 70S, ¿correcto? Pero en las células procariotas también hay ribosomas 70S. ¿Dónde creen que se encuentran estos ribosomas 70S? En la célula eucariota. ¿Alguien? En la mitocondria. Por eso cuando hablamos del genoma, o cuando hablamos del ADN mitocondrial, mencionamos que algunos de sus genes codifican para dos ARNs ribosómicos. Significa pues que va a tener sus propios ribosomas, que son distintos a los ribosomas que se encuentran a nivel del citoplasma, ¿correcto? A ver, vamos a hablar un poquito sobre la formación de estos ribosomas, ¿sí? Eh, Tengamos en cuenta primero que las células contienen múltiples copias de los genes para los ARN ribosómicos, ¿sí?, para poder satisfacer la demanda de la transcripción del elevado número de moléculas de RNA ribosómicas que son necesarias para sintetizar los ribosomas, ¿sí? Como saben, pues hay gran cantidad de ribosomas a nivel del citoplasma y cada uno de estos ribosomas tiene su RNA ribosómico. Pero si solamente se encontrara una copia de este RNA ribosómico a nivel del ADN, entonces, ¿cuánto tiempo le tomaría a la célula para formar un ribosoma? Entonces, para ello necesita pues múltiples copias para que se formen a su vez varias copias de este ribosómico para a su vez formar gran cantidad de ribosomas. Imagínense pues, por ejemplo, las células que tienen una gran actividad de síntesis de proteínas necesitan varias ribosomas, ¿no? Entonces, eh, ¿dónde se encuentra esta información?
¿sí? Porque de los 46 cromosomas que nosotros tenemos, no en todos estos cromosomas se encuentra la información para la síntesis de ARN ribosómico, ¿sí? ¿Dónde se encuentra entonces? En este caso se encuentra en lo que son los cromosomas 13, 14, 15, 21 y 22. Ahí se encuentra la información, ¿sí? Para la síntesis de ARN ribosómico, pero tampoco no es cualquier ARN ribosómico, ¿sí? ¿Se acuerdan de los ARN ribosómicos que se encuentran en las células eucariotas? ¿Cuáles son los tipos de ARN ribosómicos? Tenemos el 5S, el 5.8S, el 18S y el 28S, ¿correcto? Pero a nivel de estos cromosomas, ¿eh? van a permitir la síntesis de lo que son el ARN ribosómico, ¿eh? 28S, 18S y el 5.8S. ¿Sí? Ahora, ¿dónde se encuentra la información para el ARN ribosómico 5S? Se encuentra en lo que es el cromosoma 1. Cromosoma 1 hay la información para sintetizar lo que es el ARN ribosómico 5S. Entonces, a ver, eh, estos cromosomas, ¿sí? Estos cromosomas, el 13, 14, 15, 21 y 22, ¿sí? El 22 significa, 21 y 22, se encuentran a nivel de lo que es el nucleolo, ¿sí? Estos cromosomas se encuentran a nivel del nucleolo. Donde, pues, se forma el ARN ribosómico y se va a encontrar en el nucleolo. Pero le dije que en los ribosomas no solamente está conformado por ARN ribosómico, sino también está formado por proteínas. Entonces, esas proteínas ribosómicas se encuentran en otros cromosomas. Que lo primero que va a ocurrir a partir de esa secuencia de ADN se forma el ARN mensajero, ese ARN mensajero sufre modificaciones, sale al citoplasma y se forman las proteínas ribosómicas. Entonces, una vez que se formaron estas proteínas ribosómicas, ingresan al núcleo, ¿no? A través de lo que son sus poros nucleares, ingresan al núcleo, se dirigen a lo que es el nucleolo y se ensamblan. Entonces, el ensamblaje de los ribosomas ocurre a nivel del nucleolo. Una vez que se formaron, se asociaron lo que es el ARN ribosómico con su nucleolo, con sus proteínas ribosómicas correspondientes, salen, ¿no? Al citoplasma, ¿no? Diferenciados, pues, ¿no? Lo que es la unidad 60S y la unidad 40S, pero salen en sus formas inmaduras. Una vez que salen al citoplasma, sufren modificaciones, como por ejemplo puede ser procesos de hidroxilación, procesos de metilación, eh, ¿no? Por ejemplo, a partir de la uridina se forma pseudouridina, ¿no? Modificaciones que sufren a nivel de lo que es el ARN ribosómico y las proteínas para tener lo que es la forma madura de estas estructuras, ¿no? De la unidad mayor o la unidad menor. A ver, los centriolos. Los centriolos son estructuras celulares cilíndricas compuestas por agrupaciones de microtúbulos, ¿sí? Entonces, su composición es a base de microtúbulos, ¿sí? Si no saben qué son microtúbulos, eso lo vamos a especificar un poquito más cuando hablemos de citoesqueleto, ¿sí? Pero entonces, los centriolos están conformados por microtúbulos, ¿sí? La estructura o la unidad básica de estos microtúbulos es una proteína globular denominada tubulina. Entonces, estos centriolos se encuentran en la mayoría de células eucariotas, ¿sí? Un par de centriolos, ¿no? Que está rodeado, en este caso, no se lo van a visualizar mucho, ¿no? Pero esta par de centriolos está rodeada por una masa de material denso, llamada lo que es el material pericentriolar. Entonces,
y envolviendo lo que son estos dos centriolos, hay una masa, un material denso, ¿sí? Es el material periocentriolar. Y todo esto, entonces lo que son los centriolos, este material denso, corresponde para lo que es el centrosoma. ¿Sí? Todo esto vendría a ver lo que es el centrosoma. La función de los centriolos es dirigir el ensamblaje de los microtúbulos, ¿no? Participando en lo que es la organización celular, ¿no? En este caso, va a determinar lo que es la disposición espacial del, del núcleo, va a permitir la formación y función de flagelos y cilios, y va a permitir lo que es la división celular. ¿Sí? Esas son las funciones de los centriolos. Estos centriolos se encuentran solamente en las células animales, no están presentes en lo que son las células. ¿Ya? Y vamos a hablar sobre el citoesqueleto ahora sí. En el interior de la célula, ¿no?, hay una organización interna estructural y funcional, establecida por una serie de filamentos proteicos, que van a formar lo que es un entramado resistente y dinámico que se extiende a través del citoplasma, ¿sí?, sobre todo entre el núcleo y la cara interna de la membrana celular, aunque también se encuentra en lo que es en el interior del núcleo, ¿sí? A este conjunto de filamentos se denomina lo que es el citoesqueleto. El citoesqueleto es una estructura cambiante, o sea, eh, a pesar de su nombre, ¿no?, el citoesqueleto no solo son los huesos de la célula, sino también sus músculos. Y presenta las siguientes propiedades, ¿no? Primero, una propiedad es polimerización y despolimerización. ¿Sí? Los filamentos del citoesqueleto se forman por la polimerización de sus unidades proteicas y estos no establecen uniones covalentes entre sí, ¿no? Entonces, de este modo, se pueden ensamblar y desensamblar con mucha facilidad, según las necesidades de la célula. La célula puede crear y modificar andamiajes de filamentos de citoesqueleto donde se necesita. ¿Ya? Otra propiedad vendría a ser lo que es la polimerización, la polarización. ¿Sí? La polarización. Algunos filamentos del citoesqueleto son estructuras polarizadas, es decir, las unidades se asocian siempre con la misma dirección, de manera que poseen un extremo diferente al otro. Esta organización es importante para determinar la forma y dirección de la polimerización del propio filamento. Otra función vendría a ser lo que es la regulación. La célula posee una gran cantidad de proteínas para regular la organización y actividad de los filamentos del citoesqueleto, ¿no? Son herramientas que se usan para manipular este entramado tridimensional. Tenemos tres tipos de filamentos que forman el citoesqueleto. Lo que son los filamentos de actina, que corresponden para lo que son los microfilamentos, ¿sí?, microfilamentos o filamentos de actina. Tenemos lo que son los filamentos intermedios y tenemos lo que son los microtúbulos. Vamos empezando con lo que son los filamentos de actina. Tiene varias funciones. Estos filamentos de actina tienen varias funciones, ¿sí? Si es que no hubiera filamentos de actina, tengamos en cuenta que la célula no podría dividirse, no podría moverse, no podría realizar endocitosis ni fagocitosis, y sus organelos no se podrían comunicar entre sí. ¿Ya? Y en las células animales, además, actúa como un armazón para poder mantener o cambiar la forma de la célula. Entonces, estos filamentos de actina se forman por la polimerización de una proteína globular, denominada actina, ¿sí? Entonces, estas estructuras de aquí, estas proteínas globulares se denominan actinas, ¿sí?, que tenemos de dos tipos, ¿no? Tenemos la alfa-actina y la beta-actina. Específicamente, lo que es la beta-actina es la más frecuente, ¿no?, y aparece en la mayoría de células animales, ¿no?, la beta-actina. Su secuencia de aminoácidos difiere ligeramente de la alfa-actina, ¿no?, la cual abunda en el músculo. Entonces, esta actina es una proteína citosólica muy abundante, ¿no?, que representa aproximadamente el 10% del total de las proteínas citosólicas. Una parte de las moléculas totales de actina de una célula se encuentra formando parte de los filamentos, como estamos observando aquí, ¿no?, un filamento. Entonces, a estas proteínas globulares de actina se denomina lo que es la F-actina. F-actina porque se encuentra formando
filamentos. Y el resto son proteínas no polimerizadas que se encuentran libres en el citoplasma, ¿sí? Que se denominan pues G-actina, ¿sí? Se encuentran libres, ¿no? Estas proporciones varían según las necesidades de la célula, ¿no? Es decir, el número y la longitud de los filamentos de actina cambian por polimerización y despolimerización. Los filamentos de actina poseen unos 7 nanómetros de diámetro, ¿sí? La distancia que hay de aquí a aquí es de 7 nanómetros. Entonces, es el valor más pequeño dentro de los filamentos que componen el citosqueleto, ¿no? Como hemos visto en la imagen anterior. ¿Sí? ¿No? Los microfilamentos, ¿no? Tienen un diámetro de un espesor de 7 nanómetros, comparando con los otros. Es por eso que también recibe el nombre de microfilamento, ¿no? Por su delgado espesor. Poseen un extremo denominado más y otro extremo denominado menos. Se acuerda cuando hablamos de la polimerización, ¿no? ¿No? Son estructuras polarizadas, ¿no? Tienen un extremo más, tienen un extremo menos. ¿A qué se refiere este extremo más, este extremo menos? A que por el extremo más se va a dar lo que es la rápida polimerización o despolimerización de esos filamentos. Caso contrario, lo que ocurre en el extremo menos. Aquí el proceso de polimerización y despolimerización es reducido, ¿sí? Entonces, supongamos que en esta etapa comienza lo que es la polimerización, ¿no? Se comienzan a agrupar, entonces se van incorporando las actinas, ¿no? Se van incorporando las actinas, pero se van incorporando por este extremo más, ¿sí? Y si se despolimerizan, también ocurre por este extremo más. No se da por este extremo más. Y si se da en poca proporción, ¿no? Eh, Una de las ventajas de estos filamentos de actina es su versatilidad. ¿Qué quiere decir esto, no? La facilidad con que se crean y se destruyen, ¿no? Así como por su capacidad de asociarse y formar estructuras tridimensionales muy diferentes. Y esto se debe pues a la participación de unas proteínas denominadas proteínas accesorias, ¿sí? De las cuales existen más de 100 tipos diferentes. Se podría decir que utilizan los filamentos de actina como material de construcción, ¿no? Entonces, en este caso vendría a ser como estos filamentos de actina vendrían a ser como los ladrillos, ¿ya? Tengamos en cuenta que la actina globular, ¿no? La G-actina, que se encuentra libre, está asociado con lo que es ATP, ¿sí? Y cuando está asociado con ATP, va a ser incorporado a lo que es el más. Una vez que se incorpora, esta F-actina, que ahora pasaría a ser una F-actina, tiene una actividad GTPase. ¿Qué quiere decir? Que digo, una actividad ATPase. ¿Qué quiere decir? Que va a hidrolizar el ATP, ¿no? Lo va a convertir en ADP más fosfato. Entonces, cuando está con su ADP, ¿no? Cuando la F-actina está con ADP, tiene la facilidad de poder desprenderse, ¿no? Se libera de este filamento de actina. ¿Pero por qué no ocurre? Porque mientras que ocurre este proceso de hidrólisis del ATP, ya se fueron incorporando más moléculas de G-actina, ¿sí? Por lo tanto, ya no se puede despolimerizar. Entonces, aquí están las proteínas accesorias que estábamos hablando, ¿sí? Que hay varios tipos, ¿no? Tenemos aquellas proteínas accesorias que van a afectar la polimerización, ¿no? Por ejemplo, la profilina. Por acá está, ¿sí? La profilina se une a lo que son las proteínas, a las actinas libres, y esto va a favorecer su unión a los filamentos preexistentes, ¿no? Esto va a favorecer a que estos monómeros, ¿no? Estas G-actinas se incorporen a lo que es este filamento de actina. Tenemos aquí la timosina.
La timosina lo que va a hacer es incorporarse, también se adhiere a lo que son las G-actina libres, pero para evitar, ¿sí? Evitan que se incorpore al filamento activo. Entonces la profilina participa en lo que es el proceso de polimerización, mientras que la timosina participa en el proceso de que es despolimerización. ¿Ya? Tenemos otras proteínas accesorias que afectan la organización tridimensional, ¿no? Porque aquí estamos observando un solo filamento, pero con la participación de estas otras proteínas accesorias le dan un entramado tridimensional, ¿ya? Como por ejemplo tenemos la fibrina, ¿sí? La fibrina, y tenemos la alfa-actinina, ¿sí? La fibrina y la alfa-actinina. Para formar lo que son haces de filamento de actina, ¿no? Donde se van a establecer puentes cruzados entre los filamentos. ¿Sí? Como estamos observando aquí. Van a formar haces de filamentos. ¿Sí? Pero tenemos otras, como la filamina, que permite la formación de estructuras reticulares. ¿Ya? Entonces, por acción de la fibrina y la alfa-actinina forman haces, mientras que por acción de la filamina van a formar estructuras reticulares, como estamos observando aquí. Otra función, una función que presenta lo que es los filamentos de actina, es que le van a dar forma a la célula. Se encuentran justo por debajo de lo que es la membrana celular, ¿sí? Para darle un soporte a la célula, ¿sí? Para que tenga la forma característica, ¿no? Forma circular, forma ovoide, por ejemplo, la forma de lo que son las células dendríticas. Otra función es la adhesión, que permite pues que estos filamentos de actina que se encuentran por debajo de la membrana celular se asocien con otras proteínas y estas proteínas puedan mantener uniones entre célula y célula o puedan mantener uniones entre célula y lo que es la matriz extracelular. ¿Sí? O sea, sirven para que se adhieran. Otra función es el movimiento celular, ¿no? Por polimerización, ¿sí? Por polimerización de estos filamentos de actina, provoca que hay una extensión de lo que es la membrana celular, formando, por ejemplo, lo que son los pseudópodos, ¿sí? Para el desplazamiento de lo que son las células. Formación de vesículas, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de los procesos de endocitosis, ¿no? De fagocitosis, ¿sí? Entonces requiere que hay un englobamiento de microorganismos, por ejemplo, cuando hablamos de los macrófagos, ¿no? Necesita englobar al microorganismo para que posteriormente sea destruido. Entonces tiene que haber modificaciones a nivel de la membrana celular, tanto para formar lo que son vesículas, como para formar lo que son extensiones de la membrana celular, ¿no? Para englobar al, a estos organismos, a estos microorganismos, ¿no? Por modificación de lo que son los filamentos de actina. Otro vendría a ser lo que es transporte de estructuras subcelulares. ¿Qué significa esto? Tengo aquí la célula, ¿no? Aquí está el núcleo, y como le dije, los filamentos de actina se encuentran pues a lo largo, ¿no? De la célula, ¿no? A lo largo de la célula, y también se encuentran debajo de la membrana celular, como habíamos visto. Pero cuando hablamos, por ejemplo, del Golgi, ¿no? Del retículo plasmático que forma vesículas, y estas vesículas van al Golgi, y del Golgi pues las vesículas que se vayan a formar pueden ir a la membrana o se van a lo que es el lisosoma. ¿Cómo creen que ustedes que se transportan esas vesículas?
se transporta a través de lo que son los filamentos de actina. ¿Eh? A través de los filamentos de actina. Donde se necesitan estas proteínas accesorias, ¿no? En este caso tenemos la miosina. La miosina tenemos diferentes tipos. En este caso estamos observando la miosina 1. ¿Sí? La miosina 1 que es una estructura molecular conformada por una sola subunidad, para poder diferenciarlo de la miosina 5 que está conformada por dos unidades, ¿no? Como ven, la miosina 1 tiene una cabecita, donde esta cabecita se asocia con lo que es el filamento actina, y a través de la cola se asocia con, por ejemplo, una vesícula, se puede asociar con un organelo, por ejemplo, con una mitocondria, con un cloroplasto, dependiendo del tipo de célula, y lo va transportando, va avanzando. ¿Hacia dónde? Hacia el sentido, hacia la polaridad positiva del filamento actina, ¿sí? Mientras que la miosina 5, como le dije, está conformada por dos unidades, tiene dos cabecitas que también están adheridas a lo que es el filamento de actina, y a través de su cola se asocia con la vesícula que vaya a transportar. Y también hace lo que es la polaridad positiva. ¿Sí? Dependiendo hacia dónde se dirija, puede dirigirse hacia lo que es la membrana celular o hacia otra región de lo que es otra región de la célula. Otra función correspondería para lo que es la contracción muscular, donde la proteína accesoria también es una miosina, pero en este caso corresponde para lo que es la miosina 2, que como ven están formadas por varias unidades, ¿no? Aquí, por ejemplo, contamos 8 por este lado y 8 por este lado, y en 16 unidades, ¿sí? Donde estas están adheridas a lo que son los filamentos de actina. ¿Sí? Estas no se van a desplazar, esta miosina 2 no se desplaza, pero lo que sí va a provocar es que se dé la contracción de esta célula muscular. ¿De qué manera? Porque como ven, estas estructuras globulares de la miosina 2 actúan como brazos, ¿sí? Actúan como brazos. Estos bracitos se anclan a los filamentos de actina y los van desplazando. Vamos a ver de qué manera, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, estos bracitos se anclan a estos filamentos de actina, todos estos bracitos, ¿no? Y van a permitir que los elementos de actina avancen hacia ese sentido. Estos bracitos de aquí también se fijan en estos filamentos de actina, pero van a permitir que se dirijan hacia ese sentido. Entonces, van a provocar la contracción del músculo, van a permitir que estos filamentos de actina se junten, se unan o tengan una menor distancia, permitiendo lo que es el proceso de contracción. ¿Okay? Esto ustedes lo van a ver más en detalle en lo que es el curso de fisiología. Otra función es la citocinesis, ¿no? Como le dije, este filamento de actina, como se encuentra debajo de la membrana celular, ¿no? Cuando llega el momento de la citocinesis, va a formar lo que es un anillo, ¿sí? Un anillo. De tal manera que este anillo también por acciones de las miosinas, en este caso estamos hablando de miosina 2 también, ¿sí? Miosina 2, pero estamos conformados solamente por dos unidades, van a permitir que se vaya contrayendo. Entonces, al ir contrayéndose, se va formando lo que es una invaginación en medio de la célula, para posteriormente, pues, cuando termine de darse este proceso de contracción, darme dos células de tamaño similar. ¿Okay? También participa en lo que son la formación de las microvellosidades, ¿no? Entonces, esto corresponde para la membrana celular, ¿sí? La membrana celular, por debajo de la membrana celular se encuentra la filamento de actina, pero se emiten unas proyecciones, ¿sí? Permitiendo que la membrana celular, pues, forme pliegues, en este caso las microvellosidades. Como saben, pues la función de estas microvellosidades que se encuentran a nivel de las células intestinales, por ejemplo, es que da una mayor área de absorción, ¿no? De los nutrientes, ¿no? Tenemos el otro tipo de filamentos, ¿no? Los filamentos intermedios, ¿sí? Que en este caso pues están conformados eh, por varias proteínas. Vamos.
Su función específicamente es soportar tensiones mecánicas, ¿sí? Tiene una función de carácter, pues, mecánico, ¿no? Da una resistencia mecánica a la célula. Se denominan filamentos intermedios porque su diámetro es de aproximadamente, pues, 10 nanómetros, ¿no? Que se encuentra entre el tamaño de los filamentos de actina y el de los microtúbulos. También, al igual que los filamentos de actina, forman una red que contacta con el núcleo y se extiende hacia lo que es la membrana celular, ¿eh? Pero también se encuentran por debajo de la membrana nuclear, en este caso, ¿sí? Por debajo de la membrana nuclear. Eh, no están anclados, ¿sí? Estos tipos de filamentos no están anclados en la membrana celular. En este caso, pues, no va a haber una buena asociación entre célula y célula para poder diferenciar lo que son los filamentos de actina, ¿no? Que a través de proteínas que se encontraban asociadas a nivel de lo que es la membrana citoplasmática que permitía unión célula-célula y célula matriz extracelular, aquí no está muy diferenciado eso, ¿sí? Entonces, vamos a ver su estructura, ¿sí? Su estructura asemeja a cuerdas, ¿no? Como estamos usando aquí, asemeja a cuerdas, donde tenemos aquí un monómero. Si tenemos en cuenta este monómero, es una estructura filamentosa, en forma de monómero, pero estas se van a asociar, ¿no? Por dos moléculas formando lo que es un dímero. Ahora, a partir de este dímero, se asocia con otro dímero, pero de manera discontinuada, como se observa aquí, ¿sí? De manera discontinuada, ¿sí? Entonces, esta estructura, ¿sí? Este tetrámero ahora, ¿sí? Ahora, este tetrámero es la base estructural para los filamentos intermedios, donde se van agregando, pues, tetrámero, ¿no? Así de manera lineal, otro tetrámero, por acá vendría otro tetrámero, ¿no? Y así se van formando filamentos de estos tetrámeros. Entonces, a este filamento de tetrámero se denomina lo que es un protofilamento, ¿sí? Un protofilamento. La asociación de 8 protofilamentos, como estamos observando aquí, ¿sí? La asociación de 8 protofilamentos corresponde para lo que es el filamento intermedio, ¿no? Que tiene un espesor de 10 nanómetros, ¿no? Ahora, con respecto a este filamento intermedio, estos monómeros, ¿no? Estas proteínas monoméricas, su composición es variable y dependiendo de su composición existen varios tipos de filamentos intermedios, ¿sí? Que su función va a ser la misma, solo que la, eh, la diferencia va a estar en el tipo de células que se va a encontrar, ¿sí? Hay filamentos intermedios que se van a encontrar a nivel de células nerviosas, hay filamentos intermedios que se van a encontrar a nivel de los hepatocitos, a nivel de células musculares, ¿sí? Dependiendo del tipo de célula, ¿sí? Y esto va a ser debido a la composición de aminoácidos que conforman lo que es esta secuencia monomérica. Nos faltaría lo que es los túbulos, pero esto ya lo tocamos el miércoles, ¿sí? Porque ya se nos acaba el tiempo, ¿ya? Más bien, si vieron alguna pregunta hasta aquí, entonces voy a pasar lista, ¿ya? Abanto Díaz, Presente. Acedo Perea, no hay Acedo Perea, Alba Méndez, Presente. Bejarano Pérez, Profesor, disculpe, se Presente. me ha ido mi señal. Acedo, Sí, Presente. Blas Robles, Presente, profesor. Carrasco Parks, Presente. Carrasco Guipuzcoa, Presente. Castro Vizosa,
Charcapequens, Chía Uribe, Presente. Coral Salvador, Presente, profesor. Delgado Medina, Presente. Gil Cruz, Presente. González Maguiña, Presente. Huerta Guerrero, Presente. Lucero Solís, Presente. Mauricio Hoyos, Presente, profesor. Montalbán Cortijo, Presente, profesor. Moreno Ángeles, Presente. Moreno Lara, Presente. Pinto Gil, Presente. Quesada Reyes, Presente. Quiroz Viera, Luis Castillo, Presente, profesor. Tapia Nimivero, Presente, profesor. Zabaleta Reyes. Presente, profesor. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Profesor, disculpe, mencionó esto que ya en la octava semana ya es lo del examen. En el examen va a venir todo lo que hacemos en clase y aparte también del material complementario que usted sube a la plataforma. No, ¿O el solo lo de la material clase? complementario, solamente clase. El material complementario es como ayuda para que si gustan leen, profundicen un poquito más, pero solamente de la clase. Ah, ya, ok, profesor. Profesor, disculpe, ¿y cómo va a ser el tema del producto al final del ciclo? ¿Lo vamos a presentar personalmente o va a ser grupal, así como hemos estado haciendo en parejas? No, y les dije que el producto es en grupos de 5. En grupos de 5, ¿y usted los va a denominar o entre No, nosotros nada más? ustedes formen su grupo ustedes, por afinidad. En grupos de 5. Sí. Y les dije el tema, ¿no? Eso lo hablamos en la primera clase, correspondiente a lo que es la importancia de la biología, y la importancia de la biología en su área de estudios, en este caso pues en el área de la medicina, porque es importante estudiar biología, ¿no? Ah, ya. Les he dicho, por ejemplo, análisis de pruebas moleculares, ¿no? Determinación de genoma de distintos organismos, puede ser, por ejemplo, estudio genético de algunas enfermedades, ¿no? Es amplio este tema, no se elija uno nada más. ¿Y tiene algún límite de páginas o algún máximo, mínimo de páginas? De página no, pero tengan en cuenta que como eso sí se va a sustentar, el tiempo de sustentación es de 20 minutos. Claro, por grupo. Sí, por grupo. Ya, está bien, profesor. Más bien, de parte de todos nuestros compañeros, desearte un feliz día del maestro. ¿Y Por cuándo la es hoy fecha de día? hoy. Sí, Ah, hoy día, profesor. Feliz día, profe. Gracias. Feliz día, profesor. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Gracias. No me había acordado. Listo, profesor. Muchas gracias también por la clase. Si es que no hay Profe, preguntas, sí, profe, sí, dígame. una pregunta. En la evaluación, ¿de cuánto va a ser la duración del examen? Las 2 horas, pero vamos a dar las 2 horas de teoría. Ah, ya, ya, gracias. El examen va a ser sencillo. No hay problema en eso. Si es que no hay alguna otra pregunta, pues ahí nos quedamos. ¿Ya? Nos estamos viendo el miércoles, ¿no? Para la sustentación de los puntos que les toca. Y tocar lo que nos falta de microfiguras. ¿Sí? Ok, profesor. Hasta luego. Ya, hasta luego, muchachos, cuídense. Hasta luego, profesor.